Muy bien, aquí en una nueva transmisión, por favor, comenta y da like si estás viendo lo que estamos compartiendo. Parece que ha habido un pequeño problema con la red. Por favor, informa si es que estás viendo la transmisión para no perder tiempo y continuar con lo planificado. Por favor, comenta y da like si es que estás viendo la información que ahora estamos compartiendo. Asimismo, pasa la voz a los demás miembros del grupo para que se conecten y no se pierdan pues la información sobre la crianza de cuyes y forraje hidropónico que faltaba completar. Recordemos pues que la semana pasada hubo una pequeña emergencia y no se pudo continuar con lo planificado. Ahora estamos continuando aquí en una nueva transmisión. Esperemos pues que ahora no haya problemas con la red. Por favor, comenta y da like porque vamos a hablar sobre la alimentación del cuy. ¿Ya? Vamos a continuar con el tema de la alimentación del cuy. Por favor, si estás mirando, comenta, escribe para saber que estás enganchado, para saber que estás prendido con la transmisión. Asimismo, etiqueta a los demás compañeros, pasa la voz a los demás amigos. A ver si el señor Heber Rodríguez está conectado, la señorita Karina Torrico de Bolivia, el señor David Inostroza de Bélgica, Erika Ochoa, Judy Torres, Michael Yuque, Williams Narro, Alfidi Herrera. A ver, por favor, comunicar para saber si es que están conectados. Vamos a hablar ahora de la alimentación del cuy, un tema importante también a considerar. Habíamos dicho que íbamos a continuar el día de hoy con la transmisión. Muy bien, para lograr pues un cuy sano y de buen peso se necesita una buena alimentación, y este puede conseguirse de manera barata y fácil. En ese sentido existen dos sistemas de alimentación que seguidamente vamos a explicar. Tenemos pues una alimentación básica y una alimentación mixta. Cuando hablamos de una alimentación básica, estamos hablando de solamente dar forraje verde a los cuyes. Todos sabemos pues de que el cuy es herbívoro, de que puede consumir diversos pastos, como por ejemplo la alfalfa, la chale maíz, la cebada, la hoja camote, el pasto elefante, el ryegrass, el trébol, el cuxo. Hay diferentes pastos que puede consumir el cuy y que definitivamente representan una fuente importantísima de vitamina C. No obstante, si tú solamente das forraje verde a los cuyes, su crecimiento va a ser lento, porque obviamente el vegetal no va a suplir todos los requerimientos de este animal para que pueda desarrollarse rápidamente. Entonces, una alimentación básica es lo que normalmente se observa en crianzas familiares donde no se le da alimento balanceado, solamente forraje verde. No obstante, lo que yo te recomiendo y lo que se maneja en emprendimientos comerciales es una alimentación mixta. Y cuando hablamos de una alimentación mixta, estamos hablando de dar tanto forraje verde como alimento concentrado para los cuyes. Esa es la mejor opción, definitivamente. Y lógicamente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el concentrado representa un 25% de la ración y el forraje verde debería representar el complemento, que sería el 75%. Así es. Por ejemplo, si un cuy come 200 gramos al día, la cuarta parte debería ser alimento balanceado. En este caso, serían 50 gramos de concentrado de los 200 gramos consumidos. Asimismo, hay que tener en cuenta de que para elaborar concentrados hay diversos componentes que se usan o insumos, como por ejemplo el maíz molido, el afrecho de trigo, la pasta de algodón, la soya integral, la torta de soya, la melaza, entre otros. Así es. Muy importante tener en cuenta de que hay diversos insumos para la preparación de alimentos concentrados. No obstante, si tú vas a criar pequeña cantidad, no te recomiendo que tú mismo prepares tu alimento. Si tú vas a criar de repente miles de cuyes y tienes un consumo de varias toneladas al mes, definitivamente sí te convendría que tú mismo prepares tu alimento balanceado. Para esto hay fórmulas, ¿no?, que justamente al final de la capacitación te voy a compartir.
te voy a compartir información vital, de tal manera que cuando tú crezcas puedas ya tener las fórmulas de concentrado para los cuyes, que no es una sola fórmula. Hay una fórmula, por ejemplo, para cuyes reproductores, hay otra fórmula para cuyes en etapa inicial que corresponde al primer mes de crianza, y también una fórmula para engorde, que es a partir del día 31 en adelante para la crianza de los cuyes. Entonces tenemos ahí unas fórmulas que te voy a compartir, son fórmulas desarrolladas pues por un nutriólogo especialista, pero como ya te digo, esto tú lo vas a trabajar cuando tengas una buena cantidad de ejemplares en producción. Si vas a empezar de repente con 100, 200, 300 cuyes, yo te recomiendo mejor comprar el alimento. Y cuando hablo de comprar alimento, me refiero a comprar sacos de alimento ya formulado, sea mezclado o en pellet, o sea peletizado o granulado, de empresas reconocidas, como por ejemplo la empresa Corina, la empresa Molinorte, Florida, que son empresas que te van a vender este alimento ya preparado, formulado, para la alimentación de tus cuyes. Entonces aquí justamente nos hacemos la pregunta, ¿qué damos de comer a los cuyes? Bueno, hay que darle pues hierba, alimento verde, alimento balanceado y también agua, por supuesto. No nos olvidemos también del agua, porque el alimento balanceado es seco y obviamente el animal necesita humedad para poder consumir dicho alimento, y el agua es fundamental. Recordemos que los cuyes usan bebederos y en el agua no solamente se garantiza la hidratación, sino también uno puede utilizar el agua como vehículo para poder suministrar vitaminas, para poder suministrar incluso determinados antibióticos importantes para la crianza de los cuyes. Entonces tenemos pues dos tipos de hierba que podemos usar. Hay hierbas de hoja ovalada, que son generalmente las que se usan para producción de carne por su alto elevado de proteínas, como la alfalfa, el trébol, la vicia. Repito, forrajes de hoja ovalada, de hoja redonda, son los que garantizan producción de carne, los que garantizan proteína. Y en cambio las hierbas más adecuadas para producir grasa, para engordar, son las de hoja alargada. Repito, las de hoja larga ayudan a producir grasa. Los forrajes de hoja redonda ayudan a producir carne porque tienen mayor proteína. Entonces, dentro de los forrajes que ayudan a producir grasa de hoja alargada, tenemos por ejemplo la avena, el ryegrass, el quinoa, el maíz, la cebada, etc. Es importante siempre combinar, ¿no? Si hay la posibilidad de combinar dos forrajes de características diferentes, sería muy interesante. Entonces, tenemos pues dos tipos de hierba o forraje. Asimismo, el balanceado ayuda a formar tanto carne y grasa al mismo tiempo. Y lógicamente con el agua vas a poder facilitar la disolución de los nutrientes con mayor facilidad, obviamente, para los cuyes, en complemento con el concentrado suministrado. Muy importante siempre, cuando se le da alimento balanceado, tener siempre los bebederos cargados para poder ayudar a la ingesta de los cuyes. Asimismo, aquí tenemos unas imágenes interesantes. Mira, tenemos ahí un cuy bastante flaco, un cuy delgado. Justamente su crecimiento es así, su crecimiento es lento porque solamente come hierba, porque solamente come forraje, y el concentrado, el alimento balanceado, solamente está en su imaginación, en sus sueños, como puedes apreciar ahí en la imagen. Sin embargo, lo que yo busco obviamente es animales de mayor tamaño, mejor conformados, con mayor rendimiento cárnico, animales más gorditos, más papeados. Y justamente eso es lo que se ve en la segunda imagen, gracias a una dieta mixta, donde vamos a dar tanto forraje verde como alimento concentrado, lo cual ayuda a un crecimiento más rápido. Repito, cuando tú das alimentación básica, solamente hierba, el crecimiento es lento. Si tú das forraje verde y concentrado, con su agua por supuesto, el crecimiento es mucho más rápido, mucho más vertiginoso. Y en una crianza comercial me conviene que el animal crezca rápido, para poder venderlo rápido, para que esto me represente un menor coste de producción y también para poder garantizar una mayor rotación de los habitáculos de crianza que tengo en mi galpón.
Muy bien, espero pues que estés conectado, espero que estés enganchado. No veo a muchas personas conectadas. Por favor, pasar la voz. Comenta y da like si es que estás viendo la transmisión. Porque seguimos con la información aquí compartida. Muy bien, dentro de las consideraciones a tener en la parte de alimentación, hay que tener en cuenta lo siguiente. El cuy se debe dotar de alimento 2 veces al día. Así es, el cuy va a consumir alimento tanto en la mañana como en la tarde. En la mañana lo que se recomienda es darle el concentrado y el agua, y por la tarde la totalidad del forraje verde. Repito, en la mañana vas a dar alimento balanceado y agua, y por la tarde estaría suministrando la totalidad del alimento verde, sea maíz, cebada, alfalfa o lo que fuera. No proporcionar forraje inmediatamente cortado, caliente o húmedo para los cuyes. Tener en cuenta esto, porque definitivamente pues cuando hablamos de alimento que no se orea, estamos hablando de un alimento que puede causar timpanismo o torzón. Pues es muy importante que el forraje comprado o cortado se someta a un oriaje, porque si no el animal puede sufrir de timpanismo o torzón, y esto se da justamente cuando el animal come pasto caliente o húmedo, es decir, se le hincha la panza, ¿correcto? Cuando hablamos de timpanismo o torzón, estamos hablando de hinchamiento de panza, de gases que se forman en el sistema digestivo de los cuyes y que definitivamente pueden afectarlo, incluso provocarle la muerte. En estos casos lo que se sugiere es aplicar simeticona, ¿no? Para poder contrarrestar pues el timpanismo. También en algunos casos lo que se hace es darle aceite vegetal o de oliva por la boca a los cuyes cada 2 horas para ir mejorando su situación estomacal. No obstante, la mejor forma de evitar este problema es oreando el forraje. Cuando uno compra el forraje o lo corta, tiene que orearlo por lo menos de 2 a 3 horas y luego de ese tiempo recién se le proporciona a los cuyes. Asimismo hay que tener mucho cuidado con algunas plantas que pueden ser nocivas para el cuy, sobre todo malas hierbas, que a veces se filtran en el pasto cortado, y hay que estar siempre revisando, estar atento a lo que se da a los cuyes. Mucho cuidado con las malas hierbas. Asimismo, dentro de las consideraciones a tener, hay que tener en cuenta pues lo siguiente, ¿no? El consumo de agua es vital, definitivamente. El consumo promedio en los cuyes es de 100 mililitros por día. Sin embargo, esto va a variar dependiendo de la estación en la cual nos encontremos. Obviamente, en invierno el animal va a consumir menos agua y en verano, en condición de calor, el cuy consumirá mucho más agua. Pero es fundamental siempre utilizar el agua. El agua lo puedes aplicar en bebederos tipo pocillo, que no es lo más recomendable, y también lo puedes suministrar a través de sistemas de bebederos automáticos. Así es, hay ya chupones automáticos que podemos usar tanto para instalar en tubería como en manguera, de tal manera que sea mucho mejor el suministro de este líquido vital para evitar pues la contaminación del agua que se bebe y el desperdicio. Entonces, muy importante el consumo de agua. Asimismo, fundamental también usar ciertos productos vitamínicos o reconstituyentes orales, como por ejemplo el Ematec o el Promotor, que lo puedes conseguir en cualquier agroveterinaria. Repito, Ematec o Promotor, que son reconstituyentes orales multivitamínicos, que tienen aminoácidos, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina A. Son fundamentales para poder garantizar un buen crecimiento de los cuyes, para proteger el hígado porque son hepatoprotectores, para mejorar la reproducción, para bajar el estrés y lógicamente para estimular el apetito. El Ematec y el Promotor son antiestresantes y estimulantes del apetito.
son multivitamínicos de uso obligatorio en la crianza de cuyes, más aún en tiempo de gestación. Estos productos tú lo vas a mezclar en agua, en la siguiente proporción. Anota, 1 mililitro por cada 4 litros de agua. Repito, 1 mililitro de Hematec o Promotor por litro de agua. Y eso lo vas a dar en los bebederos. Y esto lo tienes que aplicar una vez por semana o una vez cada 10 días a los cuyes. Es muy importante el uso de estos productos, así que espero que hayas tomado nota. Y esto lo puedes conseguir, repito, en cualquier agroveterinaria, sea en Lima o provincia. Asimismo, muy importante, como parte de la alimentación, es mantener limpios los bebederos y comederos, de tal manera que no haya contaminación de los cuyes. Ya, sobre todo los comederos, porque a veces hay la mala costumbre de criadores de no limpiar ni desinfectar los comederos. Tal es así que a veces una práctica un poco común, lo cual está mal, el servir alimento nuevo sobre los restos del alimento viejo o del día anterior. Y eso no hace más que generar hongos o una descomposición mucho más rápida del alimento nuevo que se coloca en ese equipo sucio. Pues es muy importante siempre limpiar los comederos, no dejar alimento el día anterior, porque definitivamente en los comederos a veces se contamina también con agua, se contamina con pelo, con excrementos. Entonces hay que tener mucho cuidado en no dejar alimento viejo en los equipos de crianza. Siempre hay que mantener una buena higiene y tener mucho cuidado con el uso de equipos. Entonces, muy bien, y estamos aquí conectados. Veo que la señorita Judy Sadik Torres Alcántara está también ya enganchada, está viendo la transmisión. Pasen la voz a los demás compañeros, porque sé que de repente no todos se están conectando, tal vez recién se están despertando. Por favor, pasar la voz y etiquetarlos para que no se pierdan esta transmisión. Aquí tenemos una tabla de alimentación importante. Esta tabla es una tabla resumen, donde vemos la etapa de crianza y también vemos el consumo por cuy, tanto en forraje y concentrado. Esta tabla es muy importante. Habíamos dicho pues de que habían 3 etapas una vez que nace el cuy hasta que se vende, que son la lactancia, la recría y el engorde. La lactancia por lo general son las 2 primeras semanas de manejo. Y bueno, el consumo de alimentos sería de la siguiente manera. Semana 1 sería 30 gramos de forraje y 10 gramos de alimento balanceado por día. ¿Ok? En toda esa semana 1, la ración sería 40 gramos de alimento diario, de los cuales 30 gramos sería forraje y 10 gramos sería alimento balanceado. En la semana 2 aumenta la ración. En toda esa semana 2 tú vas a suministrar 55 gramos de ración por día, de los cuales 40 gramos sería forraje verde y 15 gramos sería alimento balanceado. Esto corresponde pues a la lactancia. Ya sabemos pues que en lactancia no solamente recría, consume pues la leche de la madre, sino también el forraje y su concentrado, que debe ser un concentrado especial, un concentrado tipo inicio, para esa primera fase de crianza. Asimismo también tenemos pues una etapa denominada recría, que es la continuación de la lactancia, donde el consumo se da de la siguiente manera, ¿no? Semana 3, el consumo sería 60 gramos de forraje y 20 gramos de alimento balanceado durante toda esa semana, es decir, 80 gramos de ración diaria. Y en la cuarta semana aumentamos a 95 gramos de ración diaria, de las cuales sería 70 gramos de forraje y 25 gramos de alimento balanceado por día. Ese sería pues el consumo hasta la semana 4, ¿cierto? Y obviamente en recría ya sabemos pues que tenemos machos y hembras juntos, son destetados, que aún no son sexados. De esa manera pues es que se tienen los animales ya agrupados en recría. Y en engorde, que es la siguiente etapa, se entiende que ya voy a proceder al sexaje, de tal manera que durante esta etapa de cebado tengamos pues jaulas o pozas tanto para machos como para hembras, pero obviamente separados. Entonces en este caso tenemos pues lo siguiente, ¿no? Semana 5,
la ración diaria sería 120 gramos, de las cuales serían 90 gramos de forraje verde y 30 gramos de alimento balanceado, fíjate, 120 gramos de alimento por día durante toda la semana 5. Esto va a ir aumentando y bueno, en la semana 8 sería un consumo total de 200 gramos, o sea, 150 gramos de forraje verde y 50 gramos de alimento balanceado, es decir, 200 gramos en total. Y como habíamos dicho, pues se cumple siempre esa relación en donde el balanceado representa un 25% de la ración total, donde representa pues una cuarta parte de lo que el animal debería consumir diariamente. Entonces esta tablita pues es muy importante, esta tablita es fundamental, de tal manera que cuando tú tengas que alimentar a los cuyes, simplemente tienes que ver la tabla, multiplicar por el número de animales que hay en esa poza, en esa jaula, y de esa manera ya vas a saber la ración que corresponde día a día para los animales que estás criando. Asimismo, aquí faltaría pues poner el consumo de los reproductores, ¿no? Porque estamos hablando aquí de las crías que se van a manejar hasta la venta, lactancia, recría y engorde, pero también importante tener en cuenta el consumo de los reproductores. En este caso, los animales para reproducción, los padrillos y madrillas, van a consumir entre 200 a 300 gramos de alimento, ¿correcto? El consumo promedio sería 250 gramos de alimento por día por cada padrillo o madrilla. Muy bien, seguimos entonces. Aquí tenemos pues la imagen de una poza convencional. Como puedes apreciar, el piso es cemento, encima se le coloca una cama, que puede ser una capa de viruta o cascarilla de arroz, que va a permitir la sequedad del animal, porque bueno, el animal pues va a orinar y la orina va a resumir por esta cama porosa. Sin embargo, aquí lo interesante es ver el uso de un forrajero. Fíjate que es muy común ver en crianza, sobre todo de poza, no usar este equipo, porque el forraje por lo general se lanza, se tira, se arroja encima de la cama, de tal manera que el animal come el pasto, pero también a la vez pisotea, orina, defeca y ensucia pues su alimento. Esto hace de que hay un mayor desperdicio y que definitivamente haya pues un mayor costo también dentro de la crianza. Entonces, para evitar ese desperdicio, ese alimento suministrado y no consumido, se recomienda pues el uso de forrajeros. Por ejemplo, aquí lo que estamos observando es una malla colocada en la parte central, el forraje se coloca en medio y obviamente por las rendijas va a filtrar algunas ramas, algunos tallos de ese forraje, y el animal lo que va a hacer es jalar. El animal va jalando y va comiendo, va jalando y va comiendo. De esa manera se evita de que el animal pise el alimento, de que defeque sobre el alimento, de que orine sobre el alimento, y por ende hay menor contaminación y merma del forraje verde brindado. Entonces, muy importante también el uso de forrajeros para poder tener pues una alimentación mucho más óptima en los cuyes. Aquí vemos también otra imagen de una crianza en pozas. Ahí vemos ejemplares de la raza Perú, que sabemos pues que es la raza mucho más precoz. Ejemplares de pelaje rojizo con blanco, completamente rojizo. Bueno, aquí estamos viendo también la imagen de las gazaperas. No sé si puedes apreciar ahí las gazaperas. Comenta a ver si es que sabe lo que son las gazaperas. Tal vez algunas personas hayan escuchado el término por primera vez. Las gazaperas son unas celdas de alambre galvanizado. Ahí se pueden ver en la imagen. Y estas celdas pues van a permitir el ingreso de los lactantes al interior de la misma, de tal manera que tú puedas servir el alimento de la cría, del lactante, dentro de la gazapera, y de esta forma evitar de que el animal más grande, la madre por ejemplo, o el padrillo también, puedan comer ese alimento y dejar sin pasto y concentrado a las crías. Entonces, cuando tú sirves alimento balanceado y forraje para las crías, tú no lo puedes colocar pues totalmente expuesto, porque si no el animal más grande va a terminar comiendo mucho más y obviamente no va a dejar comer al animal pequeño. Entonces, para que no haya esa competencia desproporcionada, es que usamos las gazaperas, de tal manera que dentro de la gazapera
vas a colocar el alimento para los lactantes y el cuy más grande no va a poder ingresar a esa agazapera, porque solamente los cuyes pequeños se van a filtrar por las rendijas de dicho equipo de alambre galvanizado. Esa es la función de una agazapera. Y bueno, tal vez aquí no lo viste muy bien, pero aquí lo vas a apreciar mucho mejor. Justamente ahí vemos la imagen del comedero y también de la agazapera. ¿Ya? El comedero es un comedero de tolva plástico, se sirve por arriba, el animal come por el costado, es un equipo ya conocido, incluso se usa mucho en la crianza de aves. Esto podemos usar también como comedero para los cuyes. Y bueno, la agazapera, como puedes apreciar ahí, es una celda de alambre galvanizado que tiene un diámetro aproximado de 30 a 31 centímetros y como puedes apreciar hay rendijas. La distancia entre alambre y alambre es de 3 centímetros, que es un espacio suficiente para que se pueda introducir, filtrar una cría lactante por ahí. De tal manera que tú sirves el alimento dentro de la agazapera para los lactantes, entonces la cría entra, come, pero el animal más grande ya no puede entrar, es decir, no le puede quitar el alimento que está al interior de la agazapera. De esa manera tú proteges lo que corresponde a la ración de los lactantes. Entonces, he ahí la función de este equipo, que es de uso obligatorio, ojo, de uso obligatorio en la crianza de cuyes. Ahí vemos también el comedero de alimento balanceado, que es el comedero de tolva, donde se sirve pues el alimento ya concentrado. En este caso vemos los cuyes de la raza Perú consumiendo un concentrado en polvo del comedero tipo tolva allí mostrado. Y bueno, también vemos forraje verde lanzado. En este caso no hay forrajero, como puedes apreciar el forraje está siendo lanzado y obviamente al ser lanzado también hay un mayor desperdicio y contaminación del mismo. Muy bien, entonces ya hemos hablado pues de la alimentación del cuy. Recuerda, lo importante es una alimentación mixta. Un 25% alimento concentrado y un 75% de forraje verde. Ya sabes que el concentrado se sirve en la mañana, el concentrado más el agua, y por la tarde se sirve el forraje verde. La primera tanda puede ser a las 8 o 9 de la mañana y la segunda tanda a las 4 o 5 de la tarde. Asimismo importante el uso de agua. Y dentro del agua también, una vez por semana o una vez cada 10 días vas a usar el Hematec o el Promotor, que son reconstituyentes orales importantes para estimular el apetito y bajar el estrés en los cuyes, sobre todo en preñadas es sumamente necesario. Y bueno, ya hemos visto una tabla donde sabemos lo que consume el cuy diariamente. Muy importante observar esta tabla para poder garantizar pues una alimentación en las cantidades correctas. Y bueno, ya hemos explicado pues los diversos equipos que podemos usar para la alimentación de los cuyes. Entonces, en la parte de alimentación ya hemos explicado todo. Asimismo también hemos dicho que vamos a compartir en la parte final una tabla donde están algunas fórmulas de concentrado con los porcentajes e insumos usados para que puedas usarlo cuando tengas mayor producción. Mientras tanto, yo te recomendaría, si vas a crear poco al inicio, comprar alimento de las marcas Corina, Molinorte, Florida, que tienen también una buena formulación. Muy bien, habiendo ya culminado la parte de alimentación, ahora nos toca hablar de la sanidad de los cuyes. Muy bien, y cuando hablamos pues de sanidad, tenemos que hablar de las principales enfermedades del cuy. Aquí tenemos básicamente enfermedades bacterianas, micóticas y también parasitarias. La enfermedad más común, la más recurrente, la más fuerte, digamos, es la que se muestra aquí en primera instancia, que es la salmonelosis. ¿Cuáles son los síntomas de la salmonelosis? La inapetencia, el erizamiento de pelaje, las diarreas y parálisis de los miembros posteriores del cuy. Recuerda que todo animal que esté enfermo deja de comer. Entonces, si tú notas, por ejemplo, en una pose, en una jaula, en donde tú sirves el alimento y ves por ahí algún cuy que no se acerca, algún cuy que está apático, algún cuy que está letargado en una esquina y no se acerca a comer, al igual que los demás animales, entonces ya es un signo importante a tener en cuenta para poder aislar a ese animal y separarlo. Porque no es normal que un cuy esté inapetente. Y si a eso le sumas erizamiento de pelaje, si a eso le sumas diarreas o defecación líquida,
y parálisis de los miembros traseros. Definitivamente estaríamos prácticamente confirmando un caso de salmonelosis. Por esto es muy importante aislar, separar al animal enfermo, para lo cual debería haber un espacio o área de cuarentena, de tal manera que este animal con sintomatología sospechosa sea retirado del galpón principal y llevado a un área de cuarentena a unos 10 o 15 metros de distancia, de tal manera que allí se pueda tratar y evitar de esa forma el contagio a los otros animales. Para su control y tratamiento, en granja se usa un producto muy conocido que es la enrofloxacina al 10%, ¿ok? Aquí tienes que usar la enrofloxacina al 10%, que lo puedes aplicar inyectable o por gotas para suministro oral. En este caso, si compras enrofloxacina oral, tendrás que aplicar de 2 a 4 gotas durante 3 días, haciendo una toma cada 12 horas, es decir, 2 tomas al día. Si tienes, por ejemplo, un cuy pequeño, de repente por ahí un cuy de 350 gramos enfermo, le puede dar 2 gotas. 2 gotas cada 12 horas durante 3 días consecutivos. Con eso estaría mejorando. Y si de repente te toca un cuy más grande que está con los síntomas, te le aplicas pues de 3 a 4 gotas. Según el tamaño del cuy, vas a aplicar el número de gotas. Entonces, esta enrofloxacina es fundamental. Asimismo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El cuy se enferma de salmonelosis no por arte de magia, sino básicamente es por contaminación del alimento o por el ingreso de otros animales ajenos a la explotación que está desarrollando. En el caso del alimento contaminado, muchas veces el forraje es regado con aguas hervidas, con aguas negras, y bueno, la salmonela generalmente está presente en esas aguas con residuos fecales. Entonces, muy importante saber también de dónde compras el alimento, si es que lo compras, y si es que lo siembras, también mucho cuidado pues con la calidad de agua que usas para el riego de los pastos. Asimismo, también tienes que evitar el ingreso de palomas y ratas, porque si a tu galpón ingresan ratas, si ingresan palomas silvestres, van a dejar sus deyecciones, van a dejar sus deposiciones, y obviamente al consumir ese animal esos excrementos, tanto de rata o de palomas silvestres, se va a contaminar de salmonelosis. Por eso es muy importante tener las ventanas con malla metálica, bien protegidas, para que no ingresen estos animales que son fuente de contaminación. Muy bien, otra enfermedad bacteriana también bastante común es la neumonía. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? Bueno, los tenemos allí: la inapetencia, la mucosidad excesiva y la respiración dificultosa. Que si un cuy no está comiendo, si un cuy tiene secreción nasal abundante y una respiración agitada, ya podríamos identificar un caso de neumonía. Para esto ya sabes que tienes que aislar a ese animal, llevarlo a cuarentena para que no contamine a los demás animales, y ya en un espacio aislado de cuarentena vas a tener que aplicar un antibiótico para poder mitigar este problema respiratorio. Para esto puedes usar la misma enrofloxacina al 10% que se mencionó en el caso anterior, o en su defecto puedes usar otro antibiótico que normalmente se compra como polvo hidrosoluble en sobres, que es la tetraciclina. Puedes usar 3 gramos por litro si es para curar, o en su defecto 1 gramo por litro si es para prevenir. Es muy importante el uso de este polvo hidrosoluble llamado tetraciclina, que lo puedes comprar en cualquier agroveterinaria con el nombre Gallito de laboratorio Indubec. Recuerda el nombre comercial de este sobre, se llama Gallito. ¿Qué tiene el Gallito? Oxitetraciclina, también tiene sulfamonometoxina y trimetoprim, que es ideal para peste respiratoria. Entonces, esos sobres de Gallito tú los vas a comprar y vas a aplicar también a los cuyes, ¿ya? Porque recuerda que es un antibiótico que no se usa solamente para cuyes, sino también en aves, en conejos. Es muy importante tener en cuenta el uso de estos productos. Y obviamente, para evitar un problema respiratorio en tus cuyes, también es importante controlar el ambiente, ¿ya? Porque en el caso de la neumonía, generalmente esta se presenta cuando hay exceso de frío, cuando hay corrientes de aire que golpean directamente al cuy, cuando hay exceso de humedad. Entonces, esas condiciones son las que generan pues problemas respiratorios como la neumonía. Muy bien, seguimos.
Espero que estés enganchado, espero que estés conectado. Por favor, comenta a ver si es que estás viendo la transmisión. Entonces seguimos pues con las principales enfermedades del cuy. Tenemos pues otra enfermedad que es la micosis o dermatitis micótica. Los síntomas son la caída del pelaje, el enrojecimiento de la piel y la picazón intensa. Esto generalmente se da a consecuencia de los hongos, ¿cierto? Entonces, importante aquí tener en cuenta ese detalle. Ahora, ¿cómo controlas este problema de hongos? Bueno, para esto hay diversos productos que puedo usar. Tenemos pues la tintura de yodo y también el sulfato de cobre. Si el cuy tú notas pues que tiene desprendimiento de pelaje, alopecia, piel enrojecida, entonces es porque posiblemente el ambiente está lleno de hongos, contaminado. Esto puede darse por falta de limpieza, por exceso de humedad, por poca luz. Hay ciertas condiciones que pueden permitir este aumento de los hongos en el habitáculo de crianza. Entonces para esto es muy importante también desinfectar el ambiente y a la par medicar a los cuyos. ¿Cómo lo vas a aplicar? La tintura de yodo de la siguiente manera. Mira, la tintura de yodo todos la conocemos. Esta tú lo vas a aplicar mediante toques en el animal. Vas a coger un pedazo de algodón, vas a humectar con la tintura de yodo ese pedazo de algodón y vas a aplicar en la zona afectada, en la zona desprovista de pelo, mediante toques, este producto. Aplicándolo durante 2 a 3 días, con eso prácticamente solucionas el problema de la micosis. Asimismo también puedes aplicar el sulfato de cobre. El sulfato de cobre son unos cristales de color azul que lo puedes comprar también en las agroveterinarias. Su forma de uso es como se muestra allí entre paréntesis, 50 gramos de sulfato de cobre por cada litro de agua. Haces la mezcla, disuelves esos cristales en el agua y ese líquido azulino lo vas a colocar en un rociador de mano, en un pulverizador de mano, ¿correcto? Y al colocar en el pulverizador, lo que va a hacer es rociar al cuy sobre la zona afectada, ¿ok? Entonces compras el sulfato de cobre, lo disuelves en agua y ese líquido azulino lo colocas en un pulverizador de mano, en un chisguete de mano. Y con ese chiquete vas a aplicar en la zona afectada del cuy. Esto lo puedes aplicar de 3 a 4 veces seguidas, ¿no? Digamos durante 3 a 4 días. Y obviamente pues con eso estarías también solucionando el problema de los hongos. Es decir, ahí tienes dos alternativas, ¿no? Puede ser la tintura de yodo o si no también el sulfato de cobre, pero mezclado en agua para aplicar por aspersión. Muy bien, seguimos entonces. Otra patología que suele presentarse pues en los cuyes es los parásitos, ¿no? Así es. Definitivamente pues los parásitos también son un problema en la crianza de cuyes. Y bueno, los parásitos externos son bastante recurrentes. Estos ectoparásitos son básicamente las pulgas, los ácaros y los piojos, que no son otra cosa que parásitos, bichos que se alimentan de la sangre del cuy y que obviamente generan su enflaquecimiento y debilidad. Entonces, si tú notas pues animales que se están rascando constantemente, animales que se están enflaqueciendo a pesar de que comen, entonces lo más probable es que tengan parásitos. En este caso, para combatir los parásitos externos, tenemos diversos productos, incluso productos que pueden ser de uso casero como la ceniza. Hay muchas personas, por ejemplo, que usan la ceniza de leña o de carbón, lo utilizan para frotar a los cuyes y obviamente pues de esa manera controlan los ectoparásitos. También puedo usar el bolfo, el asuntol y otros. Sin embargo, lo que yo te recomiendo es usar dos productos. En primer lugar, te recomiendo el fipronil, que prácticamente es un antiparasitario preventivo. Y también te recomiendo el uso de la ivermectina al 1%. ¿Ok? Pero eso básicamente es para casos ya mucho más severos. ¿Ok? El fipronil es para prevenir y la ivermectina lo vas a usar en casos
de pulgosis o acarosis severa. Entonces, en el caso del fipronil, ¿cómo lo vas a usar? De la siguiente forma, mira. Esto se compra pues con el nombre Ectonil, Ectoline, Ectobul. Son frascos generalmente pequeños de 30 a 35 mililitros. Y lo vas a aplicar mediante gotas. Puedes aplicar una gota en el cuello o cabeza y otra gota a mitad del lomo. Con 2 gotas previenes al cuy de ectoparásitos durante 60 días. Así es, durante 60 días prácticamente lo previenes. Por eso es muy importante aplicar este producto al momento del destete. Lo que yo recomiendo es que cuando tú destetas los cuyes, debes desparasitar también. Es decir, los destetas y a la vez lo desparasitas. ¿Con qué producto? Con el fipronil. Aplicando una gota en cabeza, una gota a medio lomo y con eso lo proteges durante 2 meses. O sea, prácticamente lo proteges hasta su venta, no hay problema. Muy importante el uso de este antiparasitario denominado fipronil. Asimismo, también tenemos otro producto del cual seguramente habrás escuchado porque también es un producto que se ha usado frente a la COVID-19, frente al coronavirus, que es la ivermectina al 1%. En este caso te recomiendo comprar ivermectina inyectable, la cual vas a aplicar a razón de 0.2 mililitros, es decir, la quinta parte de un mililitro por cuy. Lo vas a aplicar vía subcutánea, ¿correcto? Vía subcutánea. Esto generalmente es para casos pues de pulgosis o acarosis mucho más severa, en casos más complejos. Ahí tienes las dos alternativas, ¿no? El fipronil, que es como preventivo, y la ivermectina, que es prácticamente curativa para casos ya mucho más severos. Asimismo, como nota, aquí te lo menciono, que antes de iniciar cualquier emprendimiento, se recomienda la desinfección general del espacio de crianza. En este caso, si es un galpón, importante desinfectarlo. Pero no lo vas a desinfectar con cualquier producto. Tienen que ser productos que no tengan olor, productos de amplio espectro, productos que puedan matar bacterias, hongos, algas, incluso virus. Como por ejemplo puede ser el cloruro de benzalconio. Así es. El cloruro de benzalconio tú lo vas a adquirir como Activion, Dromivion, Vanodine. Estamos hablando de desinfectantes de amonio cuaternario. Es lo que tú tienes que usar para la asepsia y la limpieza de los equipos, del galpón y de las instalaciones en general. ¿Ok? Y el principio activo es el cloruro de benzalconio. No te olvides de esto porque son los desinfectantes que normalmente se usan en crianzas comerciales. Muy bien, aquí tenemos una tablita de resumen, una tabla de enfermedades, donde observamos pues las patologías y su tratamiento, ¿no? Tanto de la salmonelosis, la neumonía, la micosis, los ectoparásitos, ahí vemos los síntomas, las causas y la medicación. Importante esta información que te la da nuestra empresa, la red de multiservicios regionales SAC, para que puedas tener ya un esquema, ¿no? De los principales problemas que se pueden suscitar a nivel sanitario y por supuesto la medicación correspondiente. Esta es una tabla resumen de lo que ya hemos ido hablando, de lo que ya hemos visto. Bueno, cuando un cuy muere, puedes hacer la necropsia correspondiente. Por ejemplo, en este caso, hemos abierto este animal, hacemos la necropsia. Para esto obviamente tienes que usar guantes, tapabocas para evitar cualquier tipo de contaminación. Porque, digamos, estás manipulando pues un animal que posiblemente pueda haber estado enfermo. Entonces hay que tener siempre las precauciones del caso. Y bueno, en este cuy, al cual se le ha hecho la necropsia, observamos pues un hígado, como puedes apreciar ahí, totalmente dañado. Ahí podemos ver un hígado con puntos blancos, con manchas purulentas. ¿Esto qué significa? Significa un caso de salmonelosis. Recuerda que cuando el cuy tiene salmonelosis, el órgano que más se afecta es el hígado. De tal manera que tú vas a notar pues un hígado inflamado, un hígado con puntos blancos. Y obviamente esto va a ser de que tú ya saques tu conclusión certera de que el animal murió de salmonelosis. Y para esto, obviamente hay que hacer un tratamiento especial de los cadáveres
que han muerto por este tipo de enfermedades infectocontagiosas, y lo que se recomienda es incinerar a ese cadáver, a sus vísceras, y por supuesto enterrarlo, o si no, colocarlo en una bolsa negra y ya incinerado, eliminarlo. ¿Ya? Muy importante la incineración en estos casos. También fundamental este término que ahora se ha vuelto muy popular, que es la bioseguridad, ¿no? Y obviamente para hablar de bioseguridad estamos hablando pues de sanidad preventiva, ya que hay que controlar ciertos factores que causan estrés en la población, porque el estrés también vulnera al animal y hace que se pueda enfermar mucho más rápido. Por eso uno tiene que tener animales confortables y no estresados. Y justamente el estrés se da a condiciones pues de cambios bruscos, ¿no? En la alimentación, en las temperaturas, en las condiciones ambientales. Entonces es muy importante evitar estos cambios bruscos para no generar estrés en los cuyes. Asimismo se recomienda instalar cajas o pozas pequeñas con cal. A esto se le llama pediluvio. Esto es un pediluvio con cal, que es el óxido de calcio, para desinfectar los zapatos del personal. También podrías utilizar pediluvios húmedos, donde se coloca pues un pedazo de esponja y obviamente el amonio cuaternario para evitar la contaminación de afuera hacia adentro. Justamente con los pediluvios lo que se busca es evitar la contaminación de afuera hacia adentro del galpón a través de la suela de los zapatos. Asimismo se recomienda pues efectuar desinfecciones periódicas a las instalaciones. Muy importante siempre mantener la higiene y la limpieza. Asimismo se sugiere tener un espacio de cuarentena. Habíamos hablado también de este espacio de cuarentena, sobre todo para aislar animales enfermos. Definitivamente un animal que tiene síntomas algo peligrosos, tenemos pues que aislarlo definitivamente para evitar el contagio. Pero en cuarentena no solamente voy a aislar animales que puedan presentar cierta patología, sino también lo que puedo hacer es observar animales que se introducen de otros criaderos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ha pasado de que personas compran animales del vecino o de algún criador ya teniendo cuyes ellos y los mezclan de frente, los animales que han comprado con los que ya tenían? Y muchas veces no pasan por una cuarentena esos nuevos animales que ingresan y pueden contaminar a los que tú ya tienes. Por eso es muy importante hacer una observación. ¿Por qué? Porque los cuyes que tú compras de otro lado pueden venir con parásitos, pueden venir pues con diarrea, pueden venir contaminados. Pues definitivamente es importante también cuarentenarlos, es decir, todo animal nuevo que se adquiere antes de ingresar al galpón principal debería pasar por cuarentena para tener una observación de algunos días, unos 5 o 7 días, de tal manera que se garantice de que el animal está ingresando sano y que no contamine a los que ya tengan. Asimismo también es importante dentro de estas consideraciones de bioseguridad incinerar animales muertos por una enfermedad, como puede ser en casos de salmonelosis, neumonía, que son enfermedades graves, muy contagiosas. Es importante siempre incinerar los cadáveres. Asimismo hay que desinfectar los equipos, tanto de las pozas como de las jaulas que yo vaya a implementar. Es muy importante esta bioseguridad como consejo para la crianza. Aquí vemos la imagen de una poza plegable o pozacuy de alambre galvanizado, que es un equipo también que nuestra empresa vende. Son pozas plegables de 1 metro por 1 metro y medio, de muy fácil instalación y de alta durabilidad. De esta manera tú vas a tener una poza elevada. El animal ya no va a estar en piso, ya no va a estar sobre viruta o sobre cascarilla arroz, sino sobre alambre galvanizado, lo cual mantiene una mejor limpieza, porque el animal ya no está en contacto con sus desechos, con su excremento, con su orina, respira menos amoníaco y definitivamente eso ayuda al confort de los animales. Ya más adelante te hablaré de este producto que tenemos en venta que se llama la poza plegable o pozacuy. Es una poza metálica para aquellas personas que desean hacer crianza extensiva. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de las instalaciones y el manejo rotacional.
Muy bien, parece que no hay muchas personas conectadas. Por favor, manifiéstense si es que están viendo ya la transmisión para seguir con las enseñanzas. Muy bien, entonces vamos a hablar pues de las instalaciones, ¿no? Sabemos pues que hay dos tipos de manejo. Hay un manejo familiar empírico y un manejo tecnificado que corresponde pues a una crianza familiar. En este caso, tenemos dos imágenes, ¿no? De una crianza familiar y de una crianza comercial. En una crianza familiar empírica vemos cuyes pues de todos los colores, hasta cuyes negros, en el piso, totalmente trompudos, con las orejas paradas, ¿no? Esto posiblemente sea una crianza pues sin mayor técnica, una crianza doméstica, ¿cierto? Donde no hay una buena genética, no hay una buena alimentación, no hay buenas condiciones de manejo. Bueno, esto es lo que se da muchas veces en ambiente rural. Sin embargo, lo que yo planteo en este curso es desarrollar pues una crianza tecnificada, una crianza con visión comercial, para lo cual tienes que tener en cuenta los 4 pilares de la crianza del cuy antes mencionados. Es decir, hay que contar con una buena genética, una buena alimentación, una buena sanidad y por supuesto un buen manejo, de tal forma que se garantice un buen rendimiento, una alta productividad y sobre todo un producto de calidad para el mercado. Muy bien, dentro de las instalaciones tenemos lo siguiente, ¿no? Hay que tener en cuenta pues los siguientes factores, que son la temperatura, la ventilación, la iluminación y el espacio. Por ejemplo, en la imagen observamos un típico galpón de sierra. Si te fijas, las paredes son de adobe, tienen ventanas estrechas, estamos hablando de un sistema de poza, fíjate, un sistema de poza en piso. Y bueno, como puedes ver es un techo a 2 aguas, ¿no? Este es un típico galpón para sierra. Por eso es que se hace una estructura de adobe que es mucho más cálida para ambientes mucho más fríos. Sin embargo, en coste diferente, ¿no? Se utilizan otro tipo de materiales mucho más ligeros, el techo por lo general es mucho más alto y hay mucho más ventilación. Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? En función de la región o lugar donde se va a desarrollar la crianza. Es muy importante tener en cuenta esos factores. La temperatura interna debe fluctuar entre los 16 a 24 grados centígrados, es lo ideal. Tiene que haber también una buena ventilación. Esto se nota en función del olor del ambiente, ¿no? Si el olor es pestilente, si no hay, digamos, un ambiente, digamos, limpio, en este caso, cuando hay mucha retención de amoníaco, cuando hay aire viciado, eso afecta también a los cuyes y eso se soluciona con mayor ventilación, ¿no? Con el ingreso de aire para que se vaya renovando, pues, ¿no? Este aire, pues, ¿no? Que está al interior del galpón. Asimismo, la iluminación es importante también. Una iluminación natural, ¿no? No se usa aquí luz artificial, básicamente luz natural. Y el espacio va a depender mucho del sistema de crianza que apliques, ¿no? Utilizarás espacios más grandes de repente para un sistema de pozos. Si vas a manejar jaulas multinivel, porque hay jaulas de 3, 4, 5 pisos, entonces obviamente al verticalizar producción se reduce el área de galpón y el espacio posiblemente sea mucho más pequeño. Va a depender mucho de la técnica que utilices. Muy bien, aquí vemos algunas imágenes. Aquí vemos un galpón, por ejemplo, ¿no? Con ciertas medidas allí mencionadas. Este es un típico galpón de costa. Como puedes apreciar, un galpón de techo alto, de 4 metros y medio, altura central, 3 metros y medio, altura lateral, ¿no? Puedes apreciar una estructura de madera, ¿no? Las vigas de esta estructura están sostenidas en un murete, ¿no? Un murete de unos 20 centímetros aproximadamente, que ayuda a la fijación de la estructura. Y bueno, vemos también un techo, ¿no? Un techo con manta arpillera, en este caso es manta de polipropileno, la cual se la recubre con brea. En este caso es una manta arpillera con brea, pero también podemos utilizar una manta arpillera cubierta con un impermeabilizante de nombre Teflex, que es mucho mejor porque cuando tú le pasas brea al techo, el techo queda negro y todo techo negro retiene calor. Si tú quisieras que ese techo sea reflectivo, tendrías que pintar de blanco ese techo. Sin embargo, en la actualidad ya hay resinas de color blanco
impermeabilizantes, especial para zona cálida, que puedes pasar sobre la arpillera. Entonces te recomiendo la compra de este producto, que es el Teflex. ¿Ya? El Teflex, que es un impermeabilizante, una resina para arpillera. Correcto, esto lo compras de la empresa Inquifesa, que vende dicho producto. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un galpón de techo alto, ¿cierto? Normalmente en zona cálida el techo debe ser alto y en zona fría el techo debe ser bajo. En zona cálida debe ser alto el techo porque eso garantiza mayor ventilación, mayor masa de aire ingresando al espacio de crianza, y obviamente eso hace de que se disipe el calor y que se sienta más fresco el ambiente. Muy bien, ahora lógicamente no vayas a pensar pues que el galpón va a quedar así, hueco, sin nada hacia los lados, no. Tiene que obviamente haber una pared. Ahora, esta pared, digamos, es una pared de un material ligero. Aquí vamos a seguir utilizando la arpillera, el polipropileno. En este caso, por ejemplo, si la altura lateral es de 3 metros y medio, vas a manejar 2 metros de pared fija, o sea, manta arpillera fija, tensada, a manera de pared, y el metro y medio que está por encima sería, digamos, recubierto con malla metálica, correcto, malla metálica, y vas a colocar la manta arpillera móvil a manera de cortina. Es decir, cuando quieras ventilar a plenitud, vas a bajar toda la cortina de tal manera que ingrese aire en toda esa recta superior. Y cuando haga frío, de repente, cuando sea de noche, obviamente de noche no vas a ventilar, ya cubres completamente, digamos, el cortinaje para evitar el ingreso de corrientes de aire. Entonces vas a manejar 2 metros de pared fija con arpillera, y lo que está por encima va a ser móvil a manera de cortina. Pero cuando tú bajas la cortina no puede quedar hueco ese espacio. Por eso es muy importante utilizar malla metálica, de tal manera que no se puedan filtrar palomas, roedores que puedan afectar a los cuyes que se están criando al interior. Es muy importante tener en cuenta ese detalle. Muy bien, seguimos viendo pues imágenes de galpones. Esto es una crianza en pozas. Aquí vemos, por ejemplo, un típico galpón de sierra. Por ejemplo, aquí ya no utilizamos pues manta arpillera de techo ni de paredes, ¿no? Porque se entiende que es un ambiente mucho más frío. Si te das cuenta, son paredes de bloqueta, de adobe. Obviamente no hay mucha ventilación, hay pocas ventanas porque hace mucho frío, entonces no se quiere ventilar mucho. Pero obviamente, al no tener muchas ventanas, no ingresa mucho aire por los costados, ni tampoco luz. Entonces, al no ingresar mucha luz por los costados, obviamente el galpón va a quedar sombrío. Y para evitar eso, lo que tengo que hacer es colocar calaminas transparentes en el techo. Cosa que no se practica cuando uno tiene un galpón en zona cálida o en costa, por ejemplo, ¿no? Cuando tú crías en zona cálida, el techo debe ser completamente opaco y reflectivo. Ya había mencionado del Teflex, puede usar también calamina cincada, pero tiene que ser reflectivo, ¿correcto? En cambio, cuando tú vas a criar en sierra, tienes que manejar un 25 a 30% del techo transparente y el resto opaco. Como ves acá, por ejemplo, ¿no? Ves ahí en el techo una parte transparente donde ingresa la luz y otras partes opacas. Digamos, una calamina transparente, 2 calaminas opacas. Y de esa manera tú vas colocando en el techo. Y las calaminas transparentes van a permitir que haya luminosidad, claridad durante el día. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacios que tienen poca ventilación, poco ingreso de luz por las ventanas, razón por la cual tiene que ingresar la luminosidad por arriba. Es muy importante ese detalle cuando tú crías en sierra, en zona de altura. El techo debe tener calaminas transparentes para que pueda ingresar algo de luz por la parte superior, ¿no? Y ya sabes pues que obviamente en sierra el techo es mucho más bajo. Es muy importante tener en cuenta ese detalle para la crianza de los cuyes. Muy bien, ahora vamos a hablar de las instalaciones internas que vienen a ser las pozas y las jaulas. Tú sabes pues que el cuy se puede criar de dos maneras, ¿no? Puede criarse en pozas
o puede criarse en jaulas. Así es. Cuando hablamos de una crianza en poza, estamos hablando de una crianza prácticamente a un solo nivel. En cambio, cuando hablamos de una crianza en jaulas, se entiende que puedes verticalizar producción. De esta manera pues puedes usar jaulas de 3, 4 hasta 5 pisos. Y bueno, las medidas de estas instalaciones son diferentes. En el caso de las pozas, manejamos dos dimensiones, ¿no? O lo que yo te sugiero, ¿no? Pozas de 1 metro por 1,5 metros, con 45 centímetros de alto, que vendrían a ser pozas para engorde o recría. Y también hay pozas de 1 metro por 3, también con una altura de 45 centímetros, que básicamente serían para manejar el empadre continuo o a los reproductores. Los materiales de la poza son diversos, puedes utilizar adobe, carrizo, madera, ladrillo, según lo que hay en la zona. El costo lógicamente es mucho más bajo, ya que se utilizan materiales del lugar, y el aprovechamiento es horizontal. Recuerda que una poza es abierta por arriba, como ves en la imagen, es abierta por arriba, entonces se entiende que la persona para manipular los cuyes va a ingresar por arriba o va a extender sus brazos por arriba para poder retirar los equipos, servir el alimento, para sacar a los cuyes, etcétera. Entonces es abierto por arriba, por eso es que se llama poza, ¿no? Esta poza puede ser en piso o también se puede manejar, digamos, estructuras elevadas, de tal manera que el animal camine sobre malla metálica. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo en foto es una poza convencional en piso. Esto corresponde pues a una crianza extensiva. Sin embargo, si tú quieres hacer una crianza intensiva, entonces se te recomienda comprar pues lo que son las jaulas multinivel. Pero estas jaulas multinivel tienen otras medidas. Estamos hablando de jaulas de 1 metro de largo, 60 centímetros de ancho y 22 centímetros de alto, ¿correcto? Ahora, estas jaulas generalmente son totalmente metálicas, ¿no? En algunos casos se utilizan pues estructuras de madera y revestimiento de metal, pero yo te recomiendo comprar jaulas 100% metálicas, de preferencia galvanizadas, para que te puedan durar mucho tiempo más y no se afecten con la orina en los cuyes también. Asimismo, el costo lógicamente es mucho más alto, estamos hablando de estructuras metálicas, viene también equipado, y recuerda que en las jaulas, como son multinivel, por debajo de cada piso tiene que haber una bandeja, y esa bandeja se hace de lámina galvanizada, que tampoco es tan barata. Entonces definitivamente va a tener un costo un poquito más alto. No obstante, la ventaja de estas jaulas multiniveles es que tú puedes verticalizar producción y puedes colocar más animales, más cuyes en menos metraje. Es decir, más población por metro cuadrado instalado. Definitivamente esa es la ventaja de estas jaulas multinivel. Ahora, estas jaulas tienen otra medida, porque definitivamente cuando tú trabajas en jaula, hay una puerta en la parte frontal y por la puerta solamente va a ingresar tu brazo. No es como en una poza, que es abierta por arriba y tú puedes introducir tu tronco, tu brazo, tu cabeza, ¿cierto? Por eso es que las medidas son otras. Ni se te ocurre hacer una jaula multinivel con las medidas de poza. No se trabaja así. La jaula es 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque solamente va a ingresar tu brazo. Entonces, si solamente tu brazo va a ingresar por la puerta central, tú tienes que garantizar de que tu brazo llegue a la esquina. Si tú trabajas, por ejemplo, con medidas de 1 metro por 60, tú vas a notar de que tu brazo va a llegar cómodamente a las esquinas para poder coger a los cuyes. Pero si tú trabajaras con anchos de 80, 90 centímetros o incluso más, ten la seguridad que tu brazo no va a llegar a las esquinas y prácticamente no sería cómodo para el manipuleo dentro del galpón. Entonces es muy importante tener en cuenta de que las medidas aquí mencionadas están en función de la longitud del brazo, de la facilidad y comodidad para el manipuleo del cavicultor. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, entonces vamos a explicar ahora el manejo rotacional, ¿ok?
tener en cuenta esto, el manejo rotacional de los cuyes. Ya, importante, por favor, esta parte, así que por favor presten atención, porque aquí vamos a hablar pues de lo que es el manejo en poza y el manejo en jaula. Muy bien, entonces vamos a explicar aquí lo que es el manejo en poza. Para poder manejar un núcleo en padre y a su descendencia de forma indefinida, necesitas manejar tres pozas. Una poza de 1 metro por 3 y dos pozas de 1 metro por 1 metro y medio, ¿correcto? Entonces, aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. En la poza de 1 metro por 3 vas a colocar el núcleo en padre, que es el macho con las 10 hembras. En esa poza de 1 metro por 3, el macho va a cubrir a las hembras se van a preñar y ahí mismo van a parir. Es decir, en el espacio de 1 metro por 3 voy a manejar el empadre, la gestación y la lactancia y las crías. Si todo eso se va a dar en esa poza de 1 metro por 3, ¿correcto? Incluso aquí voy a tener que usar gazaperas, obviamente, una vez que nazcan las crías. Y todo va a ser en presencia del macho. Y tú dirás, ¿por qué el macho queda ahí? Porque obviamente lo que busco en este sistema de poza es el empadre continuo. Porque recuerda que las hembras apenas paren, a las 2 horas de haber parido presentan celo. Que si está el macho allí presente, quedarían nuevamente preñadas. Justamente yo quiero aprovechar con la presencia de ese macho inamovible en esa poza, de que éste pueda cubrir a las hembras a las pocas horas de haber parido. Es decir, que aproveche el celo postparto. Entonces, cuando tú trabajas en este sistema, el núcleo no se mueve. El núcleo queda siempre junto, sea por 3, 4, hasta 5 camadas. El núcleo permanece siempre junto. ¿Ya? Recuerda eso. El macho con las 10 hembras en la poza de 1 metro por 3. Entonces imaginemos pues que ya nacieron las crías, de que las crías ya lactaron lo suficiente. Recuerda que la lactancia puede durar 10 a 14 días. Con 300 gramos de peso ya las crías deberían ser destetadas, y en este caso es lo que se está viendo aquí. Las crías que ya lactaron en la poza de 1 metro por 3 son trasladadas a la poza contigua de 1 metro por 1 metro y medio. En esta poza contigua estaría manejando la recría. Y recuerda que la recría es el periodo intermedio entre la lactancia y el engorde. Allí la cría va a permanecer un tiempo corto hasta el sexaje, ¿cierto? Porque la recría va desde los 300 gramos hasta los 450 gramos de peso en las crías. Una vez que las crías tienen ya 450 gramos de peso, lo que tengo que hacer es separar por sexo, porque aquí estoy colocando todas las crías en una sola poza. Ahí no estoy separando por sexo, están machos y hembras juntos. Los 30, 35 destetados que sean trasladados de la poza 1 por 3, allí se colocan. Y van a permanecer hasta los 450 gramos de peso. Una vez que llegan a ese peso, ¿qué tengo que hacer? Separar por sexo. Entonces, imaginemos que eran 30 crías. Entonces, dejo a los machos en la poza que era de recría, y a las hembras las traslado a la poza contigua de 1 metro por 1 metro y medio para que hagan el engorde de hembras. ¿Te das cuenta? La poza de recría se convierte en poza de engorde para machos, y la poza contigua de la misma dimensión que estaba desocupada hasta ese momento se convierte en poza de engorde para hembras. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera se hace el trabajo. Ahora, estos cuyes van a engordar, van a desarrollar. Una vez que llegan al peso comercial, ¿qué hago con esos cuyes? Los vendo. Y al venderlos, ¿cómo me quedan? Esas dos pozas de metro por metro y medio me quedan vacías. ¿Y cuándo se van a ocupar nuevamente estas pozas? Se van a ocupar con la segunda camada que va a generar este núcleo que está instalado en la poza de 1 metro por 3. Se va a salir una primera camada, pero las hembras ya van a ir gestando una segunda camada que va a ocupar esas pozas de 1 metro por 1 metro y medio, que queden libres eventualmente con la venta de las camadas anteriores. Es muy importante este detalle. Es decir, para manejar un núcleo de empadre y a sus crías de forma indefinida, necesito una poza de 1 metro por 3 y dos pozas de metro por metro y medio. Si por ejemplo yo voy a manejar 5 núcleos de empadre, serían 5 pozas de 1 metro por 3 y 10 pozas de 1 metro por 1 metro y medio. Si voy a manejar 10 núcleos de empadre, serían 10 pozas de 1 metro por 3 y 20 pozas de 1 metro por 1 metro y medio. De esa manera se hace el manejo en poza.
Muy bien, ahora vamos a explicar lo que es el manejo en jaula. Y el manejo en jaula te lo voy a explicar con una jaula de 5 pisos, ya que es una jaula multinivel como la que estás viendo aquí. Recuerda que con una jaula de 5 pisos yo garantizo el albergue del núcleo en padre y de las crías de forma indefinida. Por eso es que aquí te coloco una jaula de 5 pisos. Entonces yo voy a comprar una jaula de 5 pisos que lo puedes comprar en nuestra empresa, que son jaulas de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho, la altura de cada piso unos 22-25 centímetros. Y bueno, compro un núcleo en padre y lo coloco en un nivel. Puede ser en el nivel superior, ahí coloco al macho con las 10 hembras, ¿cierto? Y ese núcleo en padre va a permanecer junto 45 días. Fíjate que aquí el manejo es diferente, ¿eh? El núcleo en padre va a permanecer junto 45 días nada más. Después se va a separar. No es como en la posa que va a estar siempre junto. Aquí van a permanecer solamente 45 días. Se entiende que en ese tiempo el macho ya ha cubierto, ha montado a las hembras. Sin embargo, al día 46, lo que voy a hacer yo es separar al macho. Al macho que estaba arriba lo mando abajo. Y de las 10 hembras que estaban juntas las voy a separar día 3 y día 2, como se muestra aquí en la imagen. Veo, por ejemplo, a las 10 hembras distribuidas en 4 pisos. 3, 3, 2, 2. De esa manera desagrupo las hembras. ¿Por qué? Porque definitivamente las hembras ya van a estar preñadas. Van a tener pues empanzamiento, desarrollo abdominal. Y obviamente una jaula o un piso de 1 metro por 60 centímetros no va a ser espacio suficiente para que 10 hembras preñadas estén conviviendo juntas. Por eso es que se recomienda desagrupar, de tal manera que puedan permanecer 2 o 3 hembras por piso. Y allí van a completar su gestación y allí van a parir. Incluso va a ser mucho más cómodo que puedan manejar la lactancia de esa manera al ser menos animales. Van a estar mucho más holgados y va a haber, por supuesto, menos estrés. Entonces ya sabes, al día 46 separo al macho, desagrupo a las hembras, las dejo día 3 y día 2, completan su gestación y ahí van a parir. Una vez que paren las hembras, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la lactancia. Van a dar de lactar a sus crías. Ya sabes que la lactancia puede durar 9, 10, 14 días, va a depender pues del crecimiento de las crías. En este caso voy a colocar también gazaperas enganchables especiales para estas jaulas multinivel. Y bueno, las hembras van a dar de lactar a sus crías. Sin embargo, aquí yo dejo pasar el celo posparto. Recuerda que las hembras al parir presentaban celo. Ese celo lo dejo pasar porque el macho está separado, está aislado. Las hembras dan de lactar a sus crías y una vez que las crías ya llegan al peso de 300 gramos y están listos para ser destetadas, ¿qué tengo que hacer? Sacar a las crías, volver a agrupar a las hembras y colocar al macho. Es decir, se practicaría un empadre post-destete. Fíjate. Aquí estaban las hembras dando de lactar a sus crías. Imaginemos que ya las crías están con 300 gramos. ¿Qué tengo que hacer? A las crías las desteto. Las paso a la parte inferior en 2 pisos para hacer la recría. Y vuelvo a juntar nuevamente al macho con las 10 hembras. Vuelvo a juntar nuevamente al macho con las 10 hembras. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo busco es aprovechar el celo que continúa después del parto. Recuerda que las hembras presentaban celo posparto y ese celo lo dejé pasar. Pero yo sé por ciclo estral que las hembras presentan celo cada 16 a 18 días. Es decir, si tuvieron celo al momento del parto, van a volver a tener celo después de 16 a 18 días, que curiosamente va a coincidir con el tiempo en el que las crías ya no están con la madre porque van a ser destetadas. Y ese es el celo que me interesa aprovechar con el macho. Es decir, es un celo posterior al destete. Por eso es que se llama empadre post-destete. Junto nuevamente al núcleo de empadre, desagrupo a las crías por el destete, hago recría en la parte inferior, machos y hembras juntos en ambos pisos, y a la vez vuelvo a juntar al núcleo de empadre para que generen una segunda cópula y por ende una segunda gestación. Mientras tanto, mientras los cuyes están juntos arriba por segunda vez, yo voy a aprovechar para hacer el sexaje de las crías de esa primera camada, para lo cual voy a utilizar 2 pisos para hacer engorde de hembras y 2 pisos para hacer engorde de machos. Estos cuyes hacen el engorde y una vez que llegan al peso comercial, que puede ser a los 800 o 900 gramos incluso, ¿qué hago con esos cuyes?
salen, se venden. Y al ser vendidos esos cuyes, ¿cómo quedan esos 4 pisos? Totalmente vacíos. Y al quedar esos pisos totalmente vacíos, ¿para qué van a servir? Para nuevamente desagrupar al macho y a las hembras, porque van a estar preñadas por segunda vez. Es decir, de esa manera se hace la rotación. Fíjate, estos cuyes de engorde salen y al quedar este espacio libre, ¿qué hago? Saco al macho, desagrupo nuevamente a las hembras de A3 y de A2 y nuevamente repito el ciclo, nuevamente repito el proceso. En otras palabras, para poder manejar a un núcleo de empadre que es un macho con 10 hembras y a sus crías de forma indefinida, necesito una jaula de 5 pisos. Si yo quisiera manejar, por ejemplo, 5 núcleos de empadre, tendría que comprar 5 jaulas de 5 pisos. Si yo quisiera manejar 10 núcleos de empadre, obviamente serían 10 jaulas de 5 pisos. Una jaula de 5 niveles por cada núcleo de padre para poder manejar a ese núcleo y a su descendencia de forma indefinida. De esa manera es el manejo en jaulas multinivel, de esa manera es la verticalización de la crianza de cuyes. Muy bien, ya te he explicado claramente lo que es el manejo en pozas y manejo en jaulas. Ahora continuamos, fíjate ahí, esta es una poza convencional, poza en piso. Esto es mucho mejor, una poza elevada, ¿correcto? Ahí vemos estructura de madera con malla, es decir, el animal está despegado, ya no está en el piso, no está en contacto con su excremento, con su orina, no está, digamos, contaminado, respirando amoníaco, ¿no? Sino está elevado. Y se entiende que por debajo vas a limpiar, es mucho mejor. Ahora, esto tú lo puedes adquirir ya como un producto terminado. ¿Por qué? Porque nosotros te lo vendemos como el pozacuy, la poza plegable de alambre galvanizado, que mide 1 metro por 1,5 metros, ¿correcto? La poza plegable sin equipos te cuesta 200 soles. Salen 10 unidades por 1.700 soles. Es decir, por mayor, la poza plegable sin equipos te sale en 170 soles, que es 100% galvanizado. Aquí te evitas el estar comprando viruta, coronta, cascarilla arroz. Aquí ya no tienes que hacer eso, porque si tú crías en piso y compras viruta para que el animal, digamos, esté encima de esa cama, ten la seguridad que esa cama solamente te va a durar 2 semanas. Cada 2 semanas tienes que estar cambiando porque se te va a ensuciar, se va a llenar de excremento. Y eso es un trabajo, ¿no?, que se hace permanentemente y que definitivamente también demanda de mucho más mano de obra. Además que hay contaminación, peligro de ácaros, de hongos. De esta manera tú evitas esos problemas comprando tu poza plegable galvanizada. Ahí lo vemos mucho mejor. Puedes colocarlo sobre ladrillo, sobre estructura de madera o de estructura de metal, dependiendo de tu gusto. Y bueno, también nosotros ofrecemos pues las jaulas multinivel de 5 pisos, por ejemplo, justamente aquí observamos jaulas 100% equipadas, con forrajeros laterales, con comeros tipo bota para el balanceado en la parte frontal. Y como puedes apreciar, las jaulas vienen con un balde en la parte superior, que es donde se sirve el agua, y de allí se conecta toda una red de chupones automáticos que van por un costado, que son chupones que se instalan en manguera de 3/8. Ahí tranquilamente vemos la calidad y la hermosura de nuestras jaulas galvanizadas multinivel. Aquí se puede ver mucho mejor la red de bebederos. Son unos chupones especiales, ¿no? De tal manera que el animal se acerque y tome. Ya no estás utilizando esos pocillos de cerámico, de loza, que muchas veces se contaminan, se voltean, se ensucian. Aquí es mucho más práctico, digamos, el manejo de los cuyes. Ahí vemos los cuyes de la raza Perú, por ejemplo, en nuestras jaulas galvanizadas. Fíjate que vienen con su bandeja por debajo. El animal defeca, orina, todo cae a la bandeja. Y esta bandeja a su vez tiene una inclinación a una esquina donde hay una tubería que es por donde drena el desecho líquido. De esa manera el excremento se mantiene seco y no hay malos olores. Aquí vemos los precios de las jaulas. Esto te lo voy a compartir también al final en PDF, toda la información. Y por supuesto, ya sabes, si compras por ejemplo nuestra jaula de 5 pisos, que es la principal, una jaula te sale en 1.300 soles. Pero si compras de 2 a más, cada jaula te sale en 1.000 soles. Es decir, una jaula sale en 1.300 soles. Pero si compras 2 módulos de 5 pisos, te llevas los 2 por 2.000 soles. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de lo que es la planificación productiva. Así que muy atento, por favor, estate atento, que vamos a empezar con fuerza este tema. Y bueno, por supuesto, en la planificación productiva hay que tener en cuenta las 3 C del éxito productivo, que son la calidad, la cantidad y la continuidad. Así es. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de calidad de producto. Así es. Esto es consecuencia, pues, de
una buena tecnificación y por supuesto una estandarización de procesos. El cliente es el que define las características del producto que va a comprar definitivamente. Pero tienes que tener un producto de calidad, un QI de calidad de tal manera que puedas llegar al mercado sin mayor problemas. Asimismo, la cantidad, porque no se trata de producir tan poquito, porque si no sería una crianza prácticamente doméstica, la cantidad va a depender del número de madres instaladas. Y lo que yo te recomiendo para una crianza, digamos, en un inicio, que podría proyectarse como crianza comercial, yo te recomiendo comenzar no menos de 90 madres, ¿ok? No empezar con menos de 90 madres. Lo mínimo, 90 madres. De allí en adelante te va a convenir la crianza. Y por supuesto aquí tienes que medir también el tema del índice productivo. Asimismo la continuidad también es un tema importante que depende pues de la organización operativa y del manejo de las líneas de producción, para lo cual hay que desarrollar pues un desfase de empalmes de tal forma que puedas tener una producción escalonada. Aquí por ejemplo vamos a explicar lo que es la planificación productiva considerando un proyecto con 1200 madres, ¿no? Entonces tenemos aquí pues los datos para calcular el índice productivo, que viene a ser el número de partos al año, el número de crías por parto, el porcentaje de fertilidad y el porcentaje de supervivencia. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí hemos calculado, hemos multiplicado los valores, sale 10.43 cuyes por hembra al año. Es decir, una hembra estaría produciendo 10.43 crías anualmente. Esto lo divido entre 12 para saber cuánto es lo que estaría produciendo una hembra mensualmente y me sale el ratio de 0.87 crías por hembra al mes. ¿Correcto? Que es el índice productivo. 0.87 crías por hembra al mes. Esto lo tengo que multiplicar por el número de hembras que tiene mi proyecto. En este caso, vamos a imaginar que empiezo pues con 1200 hembras. Te multiplico el ratio de 0.87 por 1200 hembras, que es el total, y me sale una producción de 1044 cuyes al mes. Es decir, con 1200 hembras estarías produciendo 1044 cuyes mensualmente. Muy bien, entonces aquí también vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con la planificación productiva. Porque en definitiva lo que yo quiero es tener una producción escalonada. Entonces hay que tener en cuenta algo. Cuando tú inicias con un grupo de cuyes, en un determinado momento, tú vas a notar de que tus producciones van a ser trimestrales a partir del quinto mes. Repito, si tú empiezas con una cantidad de reproductores en un determinado momento, tú vas a notar que tus producciones, es decir, tus camadas, tus lotes comercializables, van a salir cada 3 meses a partir del quinto mes de operación. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente manera, mira. Imaginemos que yo empiezo con un grupo de reproductores 1, justamente ahí menciona GR1. Aquí observamos los meses del año, del 1 al 12, ¿correcto? Entonces yo empiezo en el mes 1 con un grupo de reproductores, ¿no? Entonces se entiende que los cuyes se reproducen. Hay un tiempo de gestación que demora 67 días. O sea, prácticamente el primer parto se estaría dando al tercer mes, ¿cierto? Yo empiezo ahora. Prácticamente en el tercer mes estaría viendo los nacimientos, los primeros nacimientos de las crías. Sin embargo, en el tercer mes nace la primera camada, pero ahí no la vendo, porque nace pues con 150, 180 gramos de peso. Ese cuy para que se venda tiene que pesar entre 800 a 1000 gramos, por lo menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Criarlo un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? Sería unos 2 meses a 2 meses y medio. Entonces, si el primer parto fue en el tercer mes y lo voy a criar de 2 a 2 meses y medio, entonces la venta de esa primera camada va a ser a fines del quinto mes. Sin embargo, la segunda venta sería en el octavo mes. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes tu primera camada, las hembras van a estar preñadas de la segunda. ¿Entiendes? Es decir, tú vendes tu primera camada y a los pocos días van a nacer las crías de la segunda camada. Porque mientras vas engordando la primera camada, las hembras van a ir gestando de la segunda camada. Entonces tú vendes tu primera camada y está por nacer la segunda camada, la cual venderías al octavo mes. Vendes esa segunda camada, se entiende que en ese momento está por nacer la tercera camada, que venderías
al 11º mes. Es decir, nunca se cruzan las camadas. Nunca la primera camada se va a cruzar con la segunda, porque tú ya has vendido la primera antes de que nazca la segunda. De esa manera tú vas a notar que hay un flujo trimestral. Sin embargo, no es negocio vender cuyes cada 3 meses. Lo ideal es que tú vendas mensualmente. Entonces, ¿cómo garantizas una producción mensual? Muy fácil. Manejando varios grupos de reproductores. Entonces, si tú colocaste un grupo de reproductores en el mes 1, vas a vender al 5.º mes, al 8.º mes, al 11º mes. Pero si tú en el mes 2 incorporas otro grupo de reproductores, estarías produciendo al 6.º mes, al 9.º mes, al 12.º mes. Y así sucesivamente. Pero hay meses que te faltan cubrir, entonces ¿qué hago? Coloco un nuevo grupo de reproductores en el tercer mes, que empiecen a empadrar en el tercer mes, para que tengas tu venta al 7.º mes, al 10.º mes, y así sucesivamente. Conclusión, estaría produciendo todos los meses a partir del 5.º mes de operación. Pero ¿qué tengo que hacer? Desfasar empadres. Entonces, si yo compro, por ejemplo, 1.200 hembras de golpe, voy a producir trimestral. ¿Qué sería mejor? Comprar 400 hembras en el mes 1, 400 hembras en el mes 2, 400 hembras en el mes 3, y de esa manera tengo una producción escalonada. Entonces siempre cuando tú compres reproductores, nunca cometas el error de comprar todo de golpe. Siempre particiona. Es decir, si vas a empezar, si tu proyecto es manejar 300 madres y no más, entonces no vas a comprar las 300 de golpe. Compra 100 madres en el mes 1, 100 madres en el mes 2 con sus machos y 100 madres en el mes 3. De esa manera vas a tener una producción mensual a partir del 5.º mes de operaciones. Entonces, ten en cuenta ese consejo. Nunca se compra de golpe todos los reproductores. Tienes que escalonar tu compra para poder escalonar las camadas que vas a vender. De esa manera se trabaja. Muy bien, aquí tenemos la comparación de una carcasa criolla con una carcasa mejorada. Importante ese dato. Cuya de la raza Perú. Excelentemente. Y ahora vamos a hablar de los costos de producción. Ya, vamos a hablar de los costos de producción. Así que muy atento por favor, con la información que vamos a brindar en estos momentos. Ya, importante aquí lo que vamos a mencionar, los costos de producción. Muy bien, en lo que es costo de producción hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya, hay dos tipos de costeo, ¿correcto? Hay lo que es el costo de la cría al nacer y también hay el costo de la cría desde que nace hasta que se vende, ¿ok? Sin embargo, esta información es bastante importante, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente para todas las personas que nos están viendo. Ya vamos a hacer lo siguiente. Porque esta información es importante y no quiero que nuestros amigos se lo pierdan. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar la transmisión en estos momentos. Correcto. Y en 15 minutos vamos a hacer la continuación. Pero por favor, necesito que estén prendidos, necesito que estén enganchados porque esta parte es importante. Esta parte es importante. No podemos descuidar esta parte de costos, porque recuerda que si tú no sabes de costos, mejor no entres a ningún negocio, porque definitivamente una parte neurálgica dentro de la planificación estratégica es conocer de costos. Correcto, si no sabes de costos, obviamente no vas a poder saber lo que ganas. Definitivamente tienes que conocer la parte numérica, la parte fundamental, y esto sí prefiero que por favor estén bien lúcidos, bien atentos. Así que
Si de repente están un poco cansados, tomen un buen cafecito cargado y en 15 minutos reiniciamos con una nueva transmisión. Pero esta parte sí quiero que lo entiendan bien, porque esta parte es fundamental. Entonces, vamos a hacer un corte en estos momentos y luego vamos a empezar una nueva transmisión. ¿Correcto? Entonces, lo dejamos aquí y en la siguiente transmisión empezamos con la explicación de los costes de producción aplicado a lo que es la crianza de cuyos.